A ver, la historia de Jeffrey Epstein es mucho más que los crímenes de un solo hombre. Es la historia de una máquina potentísima. Una máquina con, digamos, dos componentes clave. Por un lado, un flujo de dinero que parecía no tener fin, y por otro, un control físico absoluto. Hoy vamos a abrir esa bóveda para entender cómo se montó todo esto, siguiendo el rastro del dinero y de los ladrillos que hicieron posible lo que parecía impensable. Es que la pregunta clave aquí no es solo quién estaba metido en el ajo, sino cómo fue posible construir y mantener esta red durante décadas. Y la respuesta, como vamos a ver ahora, se encuentra en los registros de uno de los bancos más grandes del planeta y en los cimientos de una isla misteriosísima en el Caribe. Bueno, pues el primer pilar de toda la operación de Epstein era su motor financiero. Según los documentos judiciales que presentó el gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, ese motor tenía un nombre que nos suena a todos: JP Morgan Chase. Fijaos en esto. Durante 15 años, entre 1998 y 2013, el banco le mantuvo activas a Epstein y a sus empresas nada menos que 55 cuentas distintas. Y no eran cuentas para tener el dinero parado, no. A través de ellas se movieron cientos de millones de dólares que eran básicamente el combustible de toda su red criminal. Pero, ojo, que la verdadera alarma no salta solo por la cantidad total, sino por el método. Los propios registros del banco demuestran un patrón que es para echarse a temblar. Epstein sacaba, de forma rutinaria, entre 40.000 y 80.000 dólares en efectivo. Y no una vez al año, no, varias veces al mes. Para cualquier sistema de control, esto debería haber hecho sonar todas las alarmas del mundo. Si sumamos, estamos hablando de más de 750.000 dólares en metálico cada año. Y lo más grave de todo es que el banco lo sabía. Hay documentos internos de 2006 que confirman que ellos mismos marcaron estas retiradas como sospechosas y que sabían perfectamente de las acusaciones de que Epstein usaba ese dinero para pagar a chicas jóvenes. ¿Y qué hizo el banco ante esta avalancha de dinero en efectivo? Pues aceptaron, sin pedir ni una sola prueba, la excusa de que era para combustible y tasas de aterrizaje de su jet privado. Una justificación, vamos, que no se cree nadie, y menos viniendo de un cliente que para entonces ya era un delincuente sexual registrado. Claro, esta permisividad tan increíble no sale de la nada. Todo esto fue posible gracias a una relación personal, una amistad clave en la mismísima cúpula del banco, que, en la práctica, actuó como un escudo protector para Epstein. Y aquí entra en juego un nombre clave: Jess Staley, que por aquel entonces era el jefe de la banca privada de JP Morgan. Su conexión con Epstein era, muy profunda. Entre 2008 y 2012 se intercambiaron unos 1.200 correos electrónicos a través de su cuenta de empresa, lo que nos deja ver una amistad muy cercana. Mirad este email de noviembre de 2009. Mientras Epstein estaba cumpliendo condena, Stanley le escribe esto desde la isla de Little St. James. Esto no solo nos muestra la familiaridad que tenían, sino que confirma que Stanley visitaba el epicentro de las operaciones de Epstein. Pero la verdadera naturaleza de su relación queda totalmente expuesta en este intercambio de julio de 2010. Staley le escribe: «Dile hola a Blancanieves», y Epstein le responde: «¿Qué personaje te gustaría después?». Esto evidentemente no es una broma entre amigos, es un código que deja poquísimas dudas sobre lo que Staley sabía de las actividades de su amigo. Vale, el dinero de JP Morgan era el combustible. Pero claro, todo motor necesita un chasis, una estructura física. Así que la pregunta es, ¿dónde se materializaba todo este poder financiero? Pues el dinero fluía principalmente a un destino: las islas privadas de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un auténtico paraíso convertido en una fortaleza diseñada para el secreto y el control más absoluto. Primero se compró Little St. James en 1998 por casi 8 millones de dólares. Y años después, en 2016, se hizo con la isla de al lado, Great St. James, por más de 17 millones, creando así una barrera física todavía más grande para aislar sus actividades de cualquier mirada indiscreta. De todas las construcciones que había en su reino privado, ninguna ha generado más especulación que una estructura rarísima con rayas azules y blancas, construida en un acantilado, el famoso templo. Aquí ya empezamos a ver cosas raras. La primera pista de que algo no cuadraba está en la propia construcción. Los planos oficiales que se presentaron en 2010 hablaban de un pabellón de música octogonal, de piedra, muy elegante. La realidad fue un edificio cúbico, mucho más alto y de aspecto funcional. La pregunta es obvia: ¿por qué mentir a las autoridades sobre su diseño? Pero esperen, que el detalle más surrealista de todos lo descubrieron unos exploradores que se colaron en la isla tras la muerte de Epstein. La imponente puerta de madera que se veía en las fotos era falsa. Estaba pintada directamente sobre la pared. Una ilusión.
No había ninguna entrada por ese lado. El propósito real del templo sigue siendo un misterio. Las teorías, que se basan en testimonios de empleados y visitantes, van desde lo más normal, como un gimnasio o una sala de música con un piano, hasta lo más siniestro, una celda insonorizada, un lugar para rituales o simplemente una broma macabra para confundir a todo el mundo. Con el tiempo, tanto el banco como la isla tuvieron que enfrentar algunas consecuencias. Sin embargo, la justicia ha sido muy lenta, y para muchos, la rendición de cuentas, la de verdad, sigue estando incompleta. Fijémonos un momento en la cronología. JP Morgan finalmente corta lazos con Epstein en 2013, 5 años después de su primera condena. No fue hasta 2020 que las Islas Vírgenes demandaron a su patrimonio por los crímenes cometidos allí, y las islas no se vendieron hasta 2023. La justicia, desde luego, en este caso fue de todo menos rápida. Finalmente, en el año 2023, las dos islas se vendieron por esta cifra: $60 millones. El comprador, el inversor, Stephen Dekoff. ¿Y su plan? Borrar el pasado para construir un resort de lujo. De hecho, una de sus primeras acciones fue simbólica y literal a la vez: pintar el templo completamente de blanco, eliminando sus infames rayas para siempre. Y esto nos deja con una pregunta final. Con la evidencia física siendo alterada, con los gigantes financieros habiendo pagado multas millonarias para cerrar el caso, ¿cuántos secretos de la bóveda de Epstein siguen y probablemente seguirán enterrados para siempre?